ahora voy a estimar la desviación estándar poblacional. Entonces, cuando yo les escribo este cuadro, esto es solamente de referencia nada más. Si quiero estimar la desviación estándar poblacional, lo voy a hacer a partir de la desviación estándar muestral, que puedo utilizar el símbolo S o el símbolo sigma con el circunflejo, ¿verdad? Sigma con el circunflejo. Con ese nosotros podemos usarlo. Ahora, cualquiera de esos dos símbolos es válido. El que uno utiliza más es la letra S. Entonces, aquí, en lugar de sigma, escribo la letra S, pero también, como lo que estoy haciendo es estimar la desviación estándar poblacional, entonces también, en lugar de sigma, también escribo la letra S. Y utilizo esta fórmula, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente voy a sustituir y el resultado sería el error estándar estimado, porque estoy utilizando el estimador de la desviación estándar. Error estándar estimado de la media. Pero antes de aplicar la fórmula, tenemos que asegurarnos de que se cumple el criterio del factor finito de corrección. ¿Cuál? Tamaño de muestra, el tamaño de la población tiene que ser mayor al 5%. Entonces, si hago la división para determinar eso, tamaño de muestra entre el tamaño de la población, 60 entre 540 me da 0.11. Ese valor tiene que ser mayor, el que me dé la división tiene que ser mayor a 0.05 y sí, realmente lo es. Entonces, como es mayor, se cumple esa desigualdad, se aplica el factor finito de corrección. ¿Y qué quiere decir? Que va dentro de la fórmula. ¿Y qué sucede si aquí este valor me hubiera dado menor al 0.05? Simplemente quitamos de la fórmula el factor finito de corrección y quedaría nada más la letra S sobre raíz de n. Bien, entonces, aplicar la fórmula completita y el resultado que obtendría es el error estándar estimado de la media. Entonces, la letra S es 1368, N es 60, y N mayúscula 540. 540. Y el resultado da 0.1667. Este es el error estándar estimado porque lo hemos hecho a partir de la desviación estándar muestral. Entonces, este es el valor estimado del error estándar estimado de la media. Bien, entonces, preguntitas sobre esto. Preguntitas. Preguntas. Preguntas. Ok, entonces pasamos al siguiente punto. Dice, construya un intervalo de confianza del 95%. Ahora, del 96%, perdón. Ahora, la información que me dan, voy a retomar la información del dato anterior. Dice, gracias Jocelyn, dice N mayúscula que nos dan 540, N minúscula 60, X barra 6.2 y desviación estándar muestral es 1.368. Dice José Alejandro Lick, y si en un caso la división no es mayor, entonces no se usa aunque la población sea finita. Correcto. O sea, aunque la población sea finita, no se utilizaría el factor finito de corrección. Bien, ahora en este ejercicio, si ustedes observan, yo estoy utilizando Z, pero quiero aclarar por qué voy a utilizar Z. Si alguien obviamente me va a decir, y con justa razón, me va a decir que de acuerdo a los datos, aquí el dato el que conozco es la desviación estándar muestral. O sea, en otras palabras, desconozco la desviación estándar poblacional. Entonces, como
yo me voy nada más con los datos y me dice, según estos datos, como desconozco la desviación estándar poblacional, yo debo utilizar la distribución T de Student. Entonces, para la distribución T, lo voy a hacer aquí con estos casos aquí, lo voy a hacer con... Yo necesito, si tengo que 1 menos alfa es 0.96, o sea que alfa... ¿A cuánto es igual alfa si 1 menos alfa es 0.96? ¿Cuánto vale alfa? 0.04. Excelente, gracias Irving. 0.04. Pero de acuerdo a la tabla, yo siempre tengo que dividir el alfa por 2 y eso nos da 0.02. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí en ese aspecto? Muy bien, Ada Maribel. ¿Estamos bien aquí? El alfa medios, ¿por qué divido por 2? Solo para efectos de usar la tabla de la distribución T. Ahora, entonces, el siguiente paso es irme a la tabla de la distribución T. Pero ahí nos causa una sorpresa. Entonces, ¿con qué elementos necesito para usar la tabla de la distribución T? Es, además del alfa medio, yo necesito los grados de libertad. Y eso es n-1. Y n-1 sería 60 menos 1, nos da igual a 59. O sea que yo tendría que, correcto, José, necesito 59 grados de libertad y el valor de alfa medio 0.02. Entonces me voy a la tabla, aquí la tengo a la mano y lo busco. Entonces voy a buscar, voy a escribirlo aquí en el chat para acordarme, 0.02 y 59, que son grados de libertad. Entonces busco .02 en tabla. Ahora, mi sorpresa es que de eso no está. Me voy a la siguiente diapositiva. Y solo son 2 paginitas esto, tampoco está. Entonces, el valor de alfa medios que yo necesito, el valor de alfa medios que necesito para determinar el valor de T, no está. Entonces, se me dificulta el uso de la distribución T. Ojo con esto, se me dificulta el uso de la distribución T. Entonces, ¿qué debo de hacer en este caso? ¿Qué debo de hacer? Entonces, veamos los datos. Voy a ver más despacio los datos acá para ver si algo acá nos ayuda. Entonces, tengo acá que la población es 540. Entonces, eso significa que voy a trabajar con fórmula para población finita. Pero N minúscula me da que es 60. Eso me indica que la muestra es grande. Entonces, tengo un problema. No puedo utilizar la distribución T porque el alfa medios, o sea, 0.02, no está en tablas. Entonces, pero el ejercicio me está dando una muestra grande. Entonces, como la muestra es grande, entonces puedo recurrir una como segunda alternativa. O sea, la primera es usar la distribución T, pero tengo problema con el alfa medios. Entonces, la segunda alternativa es, como la muestra es grande, puedo usar la normal. Y eso me lo indica el teorema del límite central. ¿Y qué nos dice el teorema del límite central? Que la distribución de valores medios se aproxima a una normal siempre que la muestra es grande. Entonces, y estamos trabajando específicamente con una muestra grande, entonces puedo recurrir a la tabla de la distribución normal. Entonces, por eso que aquí me parece, no me parece la tabla de la distribución T, sino que la tabla de la distribución normal estándar. El valor de Z, el que yo realmente ando buscando es 0.96, pero no está en tablas. Entonces, el valor más próximo a este es 0.96964. El valor está entre el 0.96, está entre 0.959 y 0.9606. Entonces, está entre estos dos valores, pero el más próximo al que ando buscando es 0.95.
Y lo que me hicieron una pregunta en el grupo anterior, ¿y por qué no el otro? ¿Por qué no tomé este? Tranquilos, o sea, realmente, ¿por qué no tomé mejor este valor de acá? Y entonces les dije que la única explicación que tomamos es que este valor está mucho más cerca. Y entonces para tomar un valor más exacto tomo este. Porque cuando se da estos casos así, que no se encuentra el valor exacto del área, el proceso correcto es interpolar. Entonces, para evitarle la fatiga, buscamos el valor más próximo y con ese nos quedamos. ¿Verdad? Entonces, aquí ocupo la fórmula, observen la fórmula que estoy utilizando. Ya incluyo el factor finito de corrección. Entonces, en lugar de X barra es 6.2, más o menos, Z205 y toda esta parte, ¿cuál parte? Todo esto que tengo aquí después de Z, ya lo calculé. Todo esto ya lo calculé. Ahora, eso es lo que calculamos en el ejemplo anterior, pero lo que hicimos es una estimación, pero con ese nos vamos a quedar. Entonces, el valor estimado del error estándar de media, ¿verdad? Entonces, este de acá es este, ¿verdad? O esta fórmula es esta. Con esa nosotros ya la calculamos, pero recuerden que hicimos una estimación porque desconocemos el valor del parámetro. Entonces, ese valor 1667. Entonces, toda esta parte la agrego, 205, el valor de Z, y 1667. Entonces, hago la multiplicación, esto representa el error, y luego formo el intervalo. Recuerden que cuando se va a definir el intervalo, siempre se debe de colocar el parámetro. Siempre se debe colocar el parámetro. ¿Ok? Entonces, el intervalo me da de 2.78 a 6.92. Este problema no tiene mayor interpretación. Existe una probabilidad del 96% de que la media poblacional se encuentre entre 2.78 y 6.92. O sea que el parámetro contenga a la media en eso. O sea que la media, en teoría, está entre estos valores. Entonces, este ejercicio, lo que tiene acá, lo diferente es que se presta para que todo sea usar la distribución T, pero debido a que no tenemos el alfa medio no está en tablas, entonces podemos recurrir, ya que la muestra es grande, usar la normal. Licenciado, tengo una pregunta. Sí, solo voy a contestar esto, Raulito, y luego me permite. Okay. Dice acá, Ada, una consulta. El valor de alfa medio, si no está especificado en la tabla como en el ejemplo, se va a utilizar la tabla de la curva normal. No solo se va a utilizar así, sino que también yo les dije que hay que fijarse en la muestra. Si la muestra es grande, usted puede usar la tabla de la normal. Si la muestra es grande. Porque si la muestra no fuese grande, yo tendría que ocupar otro recurso, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, podríamos utilizar una aplicación estadística para determinar el valor de T, ¿verdad? Pero en ese caso, ahora, Raúl, ahora, disculpe, ahora dígame la preguntita, Raúl. No, era eso, también parecido, que ¿qué hacemos si la muestra no fuera grande? No, en este caso tendríamos que ocupar alguna aplicación estadística, ¿verdad? Ahora, para el efecto de examen parcial, porque es lo que a ustedes les puede preocupar más, para efectos de un examen parcial, nosotros vamos a tener cuidado de darles niveles de confianza que sí se encuentren en tablas, ¿verdad? Para que no tengan ese problema. ¿Sí? Pero este es el recurso que se hace, ¿ok? Bueno, entonces, a la orden, Ada, a la orden, Raúl.
Entonces, continuamos con el siguiente punto. Dice, ¿qué tamaño de muestra será necesario para producir un intervalo de confianza del 90%? Ahora, cuando aquí hay que tener cuidado, porque de entrada ya nos pide algo. Dice, ¿qué tamaño de muestra? Entonces, la incógnita es n minúscula. Será necesario para producir un intervalo de confianza. Si nos dice esto, no quiere decir que vamos a generar un intervalo de confianza, sino que vamos a buscar un tamaño de muestra que nos genere un intervalo de confianza, pero este valor de 90% es el nivel de confianza. Está como 1 menos alfa igual a 0.90. Con un error de 1 y desviación estándar de la población de 10. Ahora tenemos la desviación estándar poblacional. Ahora, es fácil. Si se fijan, yo lo que hago siempre es primero sacar toda la información del ejercicio y luego, ¿qué es lo que me pide? Me pide determinar el tamaño de la muestra, ¿verdad? O sea que la incógnita para este ejercicio es, nos pide N. Este es lo que vamos a hacer nosotros. Nos piden N. Ahora, tengo dos opciones de fórmula. Ahora, ¿por qué opté por ellas? Porque obviamente el problema, hay dos fórmulas para tamaño de muestra, una para medias y otra para proporciones, pero los mismos datos casi nos dan para optar por la fórmula para medias. Entonces, necesito, ahora, cuando ya sé que es de media, la siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿población finita o infinita? De acuerdo al problema, no tenemos el dato del tamaño de la población, entonces me inclino por esta. Entonces, es la fórmula que hemos utilizado acá. El valor de Z, 1.64, ya les expliqué de dónde sale. Sigma vale 10 y el error es 1. Y de acuerdo a esto, yo debo de trabajar con una muestra mínima de 269 elementos. Solamente se dice elementos porque no se sabe si son carros, personas, tarjetas de crédito, celulares, etcétera. No dice nada. Entonces se debe de tomar 269. Ahora, por ejemplo, si este fuera el ejercicio de la tarea, por ejemplo, ustedes, imagínense que les dijera la muestra que ustedes van a seleccionar son 269 estudiantes. Entonces, si han decidido aplicar el muestreo aleatorio simple, tienen que tener un marco muestral, que es la lista. Y este caso sería la lista de correos electrónicos. No necesitan más cosas. Ahora, ¿qué más? Si se deciden por el muestreo sistemático, tendría que decir, bueno, habría que tener el marco, pero además ordenarlo. Tercero, si hacían el estratificado, entonces tienen que tener un criterio para poder estratificar a los grupos. Y luego, ¿qué hacer si aplicar a fijación proporcional o a fijación simple? Ya eso tienen que irlo pensando ya, aunque no tienen la información todavía. Y si es por conglomerado, deben de tener el criterio para generar esa clasificación y que cada grupo sea un conglomerado. Tienen que ustedes ir pensando en eso. Entonces, de esa forma es que sirve el valor del tamaño de la muestra. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? 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 De momento no, ok. Vamos con el siguiente punto. Le voy a pedir a Cecilia Beatriz Orantes que me haga el favor de leer el ejercicio. De un pedido de 5.000 chips de celulares, se desea tomar una muestra para controlar la calidad del producto, para lo cual nos interesa que la proporción de la muestra difiera de la proporción población, a lo sumo 5%. Si se sabe que la proporción de los defectos en otros pedidos ha sido de 2%, ¿cuál es el tamaño de muestra adecuada? Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Ahora,
buscando la información del problema, nos da el tamaño de la población. Ya me voy a inclinar por población finita. Entonces, se desea tomar una muestra para controlar, o sea, control de calidad. Vayan pensando en eso ya para el control de lectura, por lo cual nos interesa que la proporción de la muestra, ojo con esta palabrita, proporción de la muestra difiera de la proporción población a lo sumo 5%. Este valor representa el error. ¿Por qué? El concepto del error es el máximo error permisible. También es la diferencia entre el parámetro y el estadístico. Por ejemplo, si yo le digo a Raúl, yo creo que usted, por la fotito que tiene ahí en el WhatsApp, tiene 17 años. Bien jovencito. ¿En cuánto me equivoqué, Raúl? En 3. En 15. En 3. Ah, perdón. Entonces, y ese 3, por ejemplo, ¿cómo lo obtuvimos? Es la diferencia entre el valor que es real, que es la edad de Raúl, y la edad estimada que yo la quería. Entonces, la diferencia entre el dato real y el valor estimado, entonces me da el error. Y el error es, gracias Raúl por participar y no enojarse. Entonces, y dice, ahora en proporciones sería, la proporción de la muestra difiera de la proporción poblacional a lo sumo 5%, ¿verdad? Ahora, dice acá, entonces este 5% es el error. Ahora, si se sabe que la proporción de defectos en otros pedidos, ojo, datos históricos, es del 2%, o sea que este valor 2% representa P mayúscula para efectos del tabla. En el ejercicio no me mencionan el nivel de confianza, tomo el 95% y la ventaja que tenemos en todas las fórmulas para determinar tamaño de muestra es que siempre vamos a usar la normal. Entonces Z es 1.96 cuando el nivel de confianza es 95%. Esto ya tendría que memorizarse. Ahora, esta fórmula realmente es muy parecida a la que ustedes van a utilizar es esta la que van a usar en su tarea. Población finita. Ustedes el valor de Z lo van a determinar por el nivel de confianza. En su tarea ya se les da el nivel de confianza. Entonces ustedes van a tomar 1.96. El valor de P, ¿cómo lo van a determinar? Por una prueba piloto, que es la etapa número 3. Entonces tienen que hacer una prueba piloto, tienen que tabular toda la información de la prueba piloto, que le dice que van a ser 30 estudiantes y de ellos, y luego escoger una pregunta, la de mayor peso, y ese numerito que tiene que ser una de características cualitativas, ese numerito colocarlo acá, donde aparece la P mayúscula. El N, la totalidad de estudiantes. El error ya se les dice en la tarea de Exaula, que es del 2%. El error del 2%. Entonces, ahí, y luego solo se sustituyen los datos. Ahora, de acuerdo al ejemplo, aquí nos dice que el total de chip a seleccionar tiene que ser 30. ¿Hay alguna pregunta? Ahora, por ejemplo, dice, mire, 5,000 chips y solo seleccionar 30, ¿será suficiente? Ahora, ahí donde ustedes analizan las características de la población y dicen, bueno, si tengo es el mismo chip, el mismo precio, el mismo estilo, los mismos diseños, entonces suficiente con 30. Ustedes hacen ese análisis. Si no, aquí tenemos una gran diversidad de chips, entonces no, una muestra de 30 no es suficiente, hay que incrementarla. Entonces la muestra, entonces, ¿qué hacemos para incrementarla? Se disminuye el error. Disminuyan el error e incrementan el tamaño de la muestra hasta que tengan la muestra adecuada. Cuando usted digo muestra adecuada, puede decir, bueno,
a través del valor del error, usted llega a un error a una muestra de 50, 100, no, con 100 está bien. Entonces, ustedes determinan cuál sería el error adecuado dependiendo de la muestra que les dé. Entonces, ahí termina el ejercicio con 30. Con respecto al ejercicio, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Estoy aprovechando este ejercicio para darles también ayuda con respecto a la tarea Exaula. ¿Preguntas? Bueno. Vamos a decir a Elizabeth Esmeralda que me ayude a leer el ejercicio 7, por favor. ¿Hola? Ok, perdón. Entonces, Esther Abigail, si me ayuda, por favor. Ok, no se preocupe. ¿Hay alguien que me quiera ayudar? Sí, rapidito. ¿Alguien? Por tiempo, jóvenes. No se preocupe, Esther. No se tranquila. Vale. Ayúdeme, Irving. Bueno, dice, una comisión de docentes de la UES desea conocer el ingreso promedio de los estudiantes con el objeto de proponer estrategias para establecer cuotas diferenciadas para los estudiantes. Para establecer esta investigación se desea establecer el tamaño adecuado de la muestra. Sí se sabe que la desviación estándar según archivos es de $325. Entre paréntesis, tome un error de $25. Perfecto, muchas gracias, Irving. Ahí no se preocupe, Esther, tranquila. Miren, le voy a decir, si Dios permite, vamos a continuar con esta modalidad en línea. Sus clases van a estar siempre en línea, ¿verdad? Uno no sabe, solo Dios sabe, pero si esto se mantiene, hay que ver en la medida que sea posible de conseguir una mejor, porque también para la defensa del trabajo, imagínense, vamos a conectar todos y entonces ahí va a estar un poco complicadito, ¿verdad? Entonces, tienen que tener listo aunque sea para ese día, presten una buena computadora, micrófono, cámara para ese día, ¿verdad? Que saquen un 20, ¿verdad? Un 20 en esa exposición. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos con el tema. El ejercicio, ¿qué información nos presenta? Si se fijan ustedes, yo me enfoco siempre en eso primero. Me dan la desviación estándar, que de acuerdo al ejemplo, se desea estimar el ingreso promedio de los estudiantes, más que todo de los papás, ¿verdad? Entonces, el ingreso promedio no se sabe, pero según archivos, la desviación estándar, según archivos, según datos históricos, que la desviación estándar son $325. El error es de 25. El nivel de confianza no lo define el problema, entonces tomamos 95% y Z vale 1.96 y nos pide determinar el tamaño de muestra. Ahora ya no se sabe la cantidad de estudiantes de acuerdo al ejemplo, entonces asumo población infinita. Entonces aquí tengo la fórmula Z 1.96, sigma 325 y el error 25. De acuerdo al ejemplo, me dice que debo de seleccionar acá 649 estudiantes.
¿Preguntas? Para hacer el estudio, mire qué bonito este ejercicio. Para conocer el ingreso promedio de los estudiantes, debo de seleccionar 649. Entonces, debo disponer de ese listado de estudiantes, ya sea de la facultad, de la UES en general, entonces, para poder hacer el estudio. Y ustedes tienen que ir pensando cuál es el método de muestreo adecuado, ¿verdad? Primero se sabe el tamaño de muestra y luego el método. ¿Qué método voy a aplicar acá, verdad? Bueno, ahora con el siguiente. Gabriela Alejandra, ¿me puede ayudar, por favor? Vaya, una tienda de departamento tiene 20,000 clientes que utilizan el plan de crédito de la compañía. Se desea determinar no logro ver no sé qué decir, una tabla quizás o un tamaño. Un tamaño de muestra para estimar la proporción de clientes satisfechos con el plan de créditos. Considere un error de estimación del 3%. Excelente, muchas gracias, Gabriela. Ahora los datos del problema, aquí los tengo. La población, de acuerdo al ejemplo, son 20,000 clientes. Se desea determinar un tamaño de muestra, o sea que la incógnita es N minúscula para estimar la proporción. Ya esto me está indicando que la fórmula que debo de elegir es de proporciones, porque hay dos opciones, de medias o proporciones. Entonces, de proporciones. Para estimar la proporción de clientes satisfechos con el plan de créditos. Considero un error del 3%. Entonces, aquí tengo el error del 3%. Ahora, el otro dato que no me dan es el valor de P. Ahora, cuando no mencionan el valor de P en un problema de proporciones, asumo 0.5. Por favor, ustedes no me van a decir, mire, como no sabía el valor de P, voy a tomar 0.5. No, el valor de P en su trabajo lo van a adquirir por medio de la prueba piloto, que puede que coincida en algunos casos, no hay problema, pero tiene una base, una fuente de donde sacaron el valor de P. ¿Ok? Ya teniendo los datos, solo se sustituyen Z 196, P es 0.5, N vale de 20,000 y luego el error es de 3%. Y de acuerdo al ejemplo, dice que para medir el grado de satisfacción de esos clientes con el plan de crédito, hay que entrevistar a 1,013 clientes, de acuerdo al ejemplo. Y alguien dice, muchos. Entonces, ¿qué sugieren ustedes? Si quiero disminuir el tamaño de muestra, ¿qué harían ustedes? Perfecto, aumentar o subir el error. Muy bien, Roberto. Eric, aumentar el error. No va a decir de un solo, lo voy a aumentar al 99. No, poquito a poquito hasta que les dé una muestra también que ustedes consideren aceptable. Muy bien. Ahora una pregunta. Dígame. El ejercicio anterior, en cabal. En el caso de la tarea exaula, podemos aplicar eso si nos sale una muestra grande. Sí. Pero eso lo vamos a... ustedes cuando me digan una muestra, ustedes cuando platique con el grupo, ustedes me van a decir, mire, fíjense que yo trabajé con diferentes valores de error y consideramos que esta muestra es la adecuada. Entonces, yo perfecto, le voy a decir, ok, no hay problema, quédense con esa muestra. Gracias. ¿Cómo supo que la población es finita? Entonces, el ejercicio ya me lo da al principio. Una tienda de departamento tiene 20,000 clientes. Ya me dice que la población es finita, ¿verdad? Ok, muy buena. Pregunten, aprovechen acá, ¿verdad? Ok, entonces, buena pregunta, muy buena pregunta, ¿verdad? Entonces, y si está relacionado con la tarea, excelente, aprovechen también. Vamos a ver, ahora el ejercicio, dígame, Gabriela. Vaya, si en algún momento, en alguno de los ejercicios sale, nos da, por ejemplo, en el anterior que decía 20,000, ¿verdad? Entonces dice, asciende a, ¿contaría como población finita o infinita? Sí, es población finita. Es como que dijera acá, una tienda de departamento tiene, sus clientes ascienden a 20,000. Entonces tómelo como 20,000, población finita.
¿Ok? A la orden, Raúl, Gaby. Bueno, vamos al siguiente. Ahora, este ejercicio es bien cortito, miren, bien bonito. Dice, eso es todo, lo que acabo de marcar es todo el enunciado. Se estima que el rango para un conjunto de datos es de 36. Esa es toda la información que nos da. Y pregunta, ¿cuál es el valor de planeación para la desviación estándar poblacional? Ahora, para no confundirse mucho, ustedes primero enfóquense en esta parte. ¿Ven? ¿Cuál es el valor para la desviación estándar poblacional? Y entonces, ¿qué datos tengo? El único dato que tengo es que el rango es 36. ¿Cómo obtengo el rango? El valor máximo y el valor mínimo. La diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Se recuerda en el ejemplo de la variable edad. Por ejemplo, imagínense que yo le dije a Ada Maribel, yo sé que es la más joven del grupo. No sé, para ahí la Ada Maribel. Y por aquí tenemos a Matusalén. No me estén viendo a mí. Está Matusalén, aquí está el final. Y este caballero es el mayor de todos. Entonces, Ada tiene 18 años y el caballero tiene 20 años. Es el mayor de todos. ¿Cuánto es el rango? ¿Cuánto es el rango? ¿Cuánto sería? Ayúdenme, ¿cuánto sería el rango? Van a estar aplicando calculadora para eso, ¿eh? Gracias, dice Gabriel. Ok, muchas gracias a todos. La respuesta es 2 y ese es el rango. Ahora, en este ejercicio no me dicen cuánto es el valor máximo o el mínimo, pero lo único que me dan es el rango. Entonces, como no dispongo de mayor información, recuerde que el valor de sigma lo puedo determinar por datos históricos, prueba piloto o rango entre 4. Entonces, ya me dicen de cuánto es el rango, entonces aquí es 36 entre 4, 9. Y eso es todo. Y me piden determinar tamaño de muestra. Cuando me piden determinar tamaño de muestras, recuerde que siempre van a utilizar la tabla de la distribución normal estándar. Entonces, el nivel de confianza es del 95%, Z es 1,96. Y en el ejercicio no tenemos mayor información, entonces asumimos población infinita. Y Z es 1,96, sigma es 9 y el error es 3. Entonces nos da 34.57, lo aproximamos a 35. 35 elementos a trabajar. ¿Preguntas, chicos? Preguntas. Hoy vamos a irnos temprano. Le vamos a preguntar a Roberto Alexis. Roberto Alexis, me lee el ejercicio, por favor. Ser un valor de Hay un poco de interrupción. Vamos a ver, Raúl Ernesto, ¿me ayuda? Claro que sí. Dice, ¿de qué tamaño se debe tomar una muestra para tener el 95% de confianza de que el margen de error para la estimación de una proporción poblacional sea de 0.03? Suponga que no se dispone de datos históricos para establecer un valor de planeación para P. Ok, muchas gracias. Ahí está bien claro. No se dispone de información para el valor de P. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando no se dispone, el valor de P que le van a tomar es 0.5. Entonces, los datos que me da el problema, nivel de confianza, el error,
Dice el error, el margen de error es 3, entonces, y el valor de P es 0.5. Entonces, no tenemos datos de población, entonces asumimos que la población va a ser infinita. Entonces, Z es 1.96, P es 0.5 y el error es 0.3. Y de acuerdo al ejemplo, hay que hacer un estudio con 1067 elementos. ¿Preguntas sobre esto? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, y este es el último que yo traía acá. Y con esto finalizamos. Bien, ahora le voy a pedir vamos a ver si ha venido. No ha venido, no está. Vamos a ver a quién le digo, Vamos a ver a quién le digo, vamos a elegir otra vez te iba a decir. Para elegir a alguien diferente, Yasmín Saray, si me hace el favor de leer. Con respecto al control de lectura, va a ser 2 semanas después del primer parcial. Bien, entonces, solo quedan 3 minutos. Bien, este ejercicio viene redundando en todo, es decir, calcular el tamaño de la muestra en diversas situaciones y lo único que va cambiando es el valor del error. Ya para no pasarme mucho tiempo. Entonces, con un error del 10%, aquí me da 85 mujeres a entrevistar, de acuerdo al problema. Con un error del 5%, y observen cuánto se incrementa la muestra de un error de 10 a un error de 5, entonces me da 340. Y si lo disminuyo de 10 a 2, me da 2123. O sea, ¿cómo afecta de manera significativa el valor del error? ¿Sí? Entonces no se van a hacerlo tan arbitrario. Usted tiene que ir viendo que el valor también que les dé una muestra bastante aceptable, ¿verdad? No, yo quiero que el error sea casi cero. Imagínense que le dan 0.000001, le da que prácticamente entrevisten a todas las mujeres del planeta, ¿verdad? Bueno, entonces solamente quiero este ejercicio que vieran con fórmula la relación entre el error y el tamaño de la muestra. Lo dejamos hasta acá, chicos. Se me cuidan un montón y continuamos